Ok, bueno, ya, seriedad total. Bueno, buenas tardes a todos. En este día tenemos el placer de escuchar a Kenneth. Kenneth trabaja conmigo y con Fabio, está en su primer semestre de la maestría. Sobrevivió ya a sus primeras obligatorias y pues Kenneth ahorita nos está presentando desde Colombia, entonces guiño, guiño, cualquier cosa que necesiten, pues este es el momento de pedir este café o si ya quieren otras cosas, pues adelante, ¿no? Uno aquí no juzga a nadie. Kenneth es un niño muy trabajador. Ahorita su proyecto está enfocado en Machine Learning. Eh, y pues les pido un poquito de comprensión porque Fabio y yo nos dedicamos con él este primer semestre a la parte computacional. Kenneth es excelente trabajando en programar y en desarrollar códigos, pero pues todavía tiene ciertos problemitas entendiendo la parte física de los GRBs, ¿no? Entonces tengan eso en mente, ¿no? No sean muy lanzados con las preguntas. Dicho todo esto, pues no queda más que Kenneth, el escenario es tuyo. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecer la presentación, agradecer la estancia de todos aquí en esta charla. Y bueno, les voy a charlar un poquito de lo que viene siendo precisamente el proyecto que he estado trabajando. En particular se refiere al método que yo voy a llamar TSNE, en sus siglas, en el conjunto de datos de Swift. Entonces, empecemos con una introducción pequeñita. Recordemos que es un GRB. Los GRB son los eventos electromagnéticos más luminosos que tenemos, o bueno, que se han detectado hasta ahora en el universo. Por lo general se asume, o bueno, se teoriza que están formados o producidos por las muertes de estrellas masivas de más de 6 a 8 masas solares o de las colisiones de objetos compactos, como podemos ver en la animación, por ejemplo, la colisión de dos estrellas de neutrones. Eh, Actualmente estos se suelen clasificar utilizando el criterio de la duración, en particular el T90, que solamente se define como el intervalo que contiene el 5% al 95% de las cuentas totales del GRB. En particular se suelen separar en dos casos. El primero, refiriéndome de nuevo a los casos de GRBs largos, los que tienen T90 mayor que 2 segundos, y los cortos, que son los que tienen T90 menor que 2 segundos. Entonces, de nuevo, se suelen asociar a las muertes de las estrellas masivas y a la colisión de los objetos compactos. ¿Cuál es el problema? El problema es que se han encontrado recientemente, para no ir tan lejos, el GRB 211211, que está señalado por la línea morada. GRBs que son largos, en particular este tuvo 50 segundos de duración, pero que han tenido kilonovas asociadas. Entonces, por ejemplo, eso rompe un poco, o bueno, nos demuestra que el esquema de clasificación de T90 no es precisamente perfecto. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Nosotros buscamos utilizar a partir de, bueno, un acercamiento por Machine Learning, poder primero encontrar correlaciones o estructuras basadas en las curvas de luz de los GRBs y cada una de sus características intrínsecas. También buscamos asociar estas estructuras con sus progenitores o con los procesos físicos que son subyacentes de ellos. Y nosotros también buscamos proveer una manera muy simple y sencilla de poder caracterizar cualquier GRB nuevo o GRB que queramos añadir al conjunto muestra que ya tenemos en Swift. Entonces, como ya les he mencionado, nosotros trabajamos los datos de Swift. En particular, trabajamos 1316 curvas de luz de GRBs en una resolución de 64 milisegundos. Entonces, como podemos ver en la figura de la derecha, tenemos las 5 bandas, bueno, en particular 4 bandas, y la suma del total para el GRB 060614. Este GRB va a ser el que voy a utilizar como ejemplo sobre toda la charla para ver cómo se trabajan los datos y cómo se preprocesan los mismos. Como nos podemos dar cuenta, tenemos las bandas de 15 a 25 kiloelectronvolts, de 25 a 50, de 50 a 100 y de 100 a 350 kiloelectronvolts. ¿Por qué utilizamos estas curvas de luz? En particular nos basamos en el estudio de Jespersen, que ya había hecho un precedente en cuanto se refiere a esta temática. Pero una Em, preguntota, Disculpa, pregúntame. una pregunta. ¿Por qué estás yendo hasta los 350 keps? Porque en el caso de Swift, uno pierde la resolución espacial cuando se va más arriba de los 150 keps. Bien, entonces, bueno, la respuesta a esto se debe a que precisamente nosotros tomamos todas las 4 bandas para ver las características de cada uno de los GRBs
en cada una de estas bandas. Entiendo un poco que se pierde de cierta manera la resolución, pero dado que en el algoritmo nosotros añadimos también las bandas inferiores, precisamente solo estamos buscando lo que son las estructuras en el conjunto de datos total. Ok, porque también está el detalle de que los errores sistemáticos arriba de los 150, bueno, arriba de los 200 keps se disparan en el caso de BAT. Sí, sí tiene razón en eso. Y eso es algo con lo que hemos lidiado mucho. Más adelante voy a tocar un poquito este Ah, tema. ok, perfecto. Precisamente los... Ah, no te preocupes, gracias a ti. Continuando, pasemos un poquito a dar una overview sobre Machine Learning muy cortica. Espero yo que todos tengamos al menos un acercamiento corto en cuanto a este tema. Generalmente se refiere a llamar Machine Learning, por dar una definición muy corta y bastante simplificada, a los cambios en los sistemas que nosotros hacemos en las tareas que se asocian con inteligencia artificial. Para dar algunos ejemplos, estamos hablando de reconocimiento de datos, diagnósticos, por ejemplo, en imágenes en el ámbito médico, planeación, por ejemplo, cuando quiero hacer algunas previews de algunos eventos, control robótico, como nosotros ya hemos visto, como los cochecitos de Tesla o demás sistemas autónomos, y la predicción que se basa en precisamente poder estimar qué es lo que va a suceder en algún evento en especial. Nosotros en especial en todas las ramas que contiene Machine Learning, que son bastante extensas, nos dedicamos en el data mining, que se refiere precisamente a que existen algunas características o estructuras que podrían estar escondidas en grandes cantidades de datos que nosotros como seres humanos no podríamos quizás obtener. Entonces, las máquinas o en últimas los computadores nos pueden ayudar a encontrar relaciones importantes en lo que viene siendo este conjunto de datos que, pues, de nuevo, insisto, no podríamos encontrar nosotros como, bueno, como seres humanos cuando trabajamos conjuntos de datos demasiado grandes. En particular, nosotros hemos utilizado el método de nuevo de TSNE. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo, de manera muy simplificada, lo que hace es reducir la cantidad de dimensiones del sistema a un espacio de 2D, como podemos ver en la animación. Entonces, para darles el contexto, espero yo que ya conozcan un poco lo que se conoce la base de datos del MNIST, que es la No, clásica base donde explícalo, sí, no, no donde se supongas eso. entonces, tenemos una basecita de números escritos a mano. Entonces, tenemos las imágenes y lo que se busca hacer con el algoritmo es diferenciar en particular cómo se relacionan los números de cada una de estas bases de datos. Entonces, yo tengo las imagencitas donde escribo el del número del 0 al 9 y lo que yo busco es caracterizar que una máquina pueda distinguir qué números, por ejemplo, sean 0 y qué números sean 9. Lo que hace este algoritmo de TSNE, que, bueno, aclaro, es Machine Learning no supervisado, es encontrar relaciones precisamente en este conjunto de imágenes, en últimas en cada uno de sus píxeles, para poder separar los conjuntos de datos. Como nos podemos dar cuenta en la animación que está ahí, los subconjuntos que contienen a cada uno de los numeritos al final de la animación se separan en diferentes grupos bien focalizados. Eso es una ventaja, llamémosla impresionante, que tiene este tipo de algoritmos. Y dado que a priori nosotros no estamos entrenando el modelo, nos ofrece una gran ventaja en cuanto se refiere a conjuntos de datos que no tienen mucha información a priori. Las desventajas de este tipo de modelos se refieren un poco a que diferentes ejecuciones del mismo algoritmo nos dan diferentes resultados. O sea, no obtengo siempre exactamente este mismo mapa, sino que suele variar ligeramente. Y en segunda instancia, existe un conjunto de parámetros, bueno, de hiperparámetros en realidad, que definen cómo converge esta animación bonita y cómo podemos llegar a soluciones de este tipo. Espero haber sido un poquito claro con esto, que es un poco difícil de entender al inicio, pero con los ejemplos nos vamos a acostumbrar. Para darles un ejemplo, tenemos también 44.808 células eh, de retinas de ratones, en donde se han clasificado sus diferentes tipos en particular. Y como nos podemos dar cuenta, el algoritmo de TSNE puede distinguir bastante bien en lo que vienen siendo los conjuntos de datos. Coloqué esta imagen bien bonita para charlarles un poquito de los 3 hiperparámetros más importantes que nosotros tenemos en nuestro modelo. En particular, el primero y el más importante de todos es el perplexity, que se puede definir como qué tanto yo me quiero enfocar en la estructura global y local de los datos. Más adelante seré un poquito más detallado con esto. El segundo es el learning rate, que solamente controla qué tanto actualizo yo el gradiente en la función de costo en el machine learning. Y la métrica, que simplemente me define cómo caracterizo la distancia entre los puntos que hay en el mapa que les estaré mostrando en las siguientes diapositivas.
Pasemos a dar un poquito de definiciones porque son un poco abstractas y hablemos de Perplexity. Entonces, para darles una idea, tenemos diferentes algoritmos ejecutados con diferentes valores de Perplexity. ¿Y a qué nos referimos con parámetros pequeños? Se enfocan mucho en lo que viene siendo la subestructura de los datos. Y perplexities grandes se enfocan mucho más en lo que son la estructura global de los datos. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, recordemos, tenemos las imagencitas de la derecha. Esos son algunos ejemplos de cómo se escriben los números del 0 al 9 en este tipo de bases de datos. Y como nos podemos dar cuenta, con el perplexity igual a 5, al final de la animación, los grupos, las pequeñas nubecitas de colores, se hacen un poco más dispersas. Y a medida que aumentamos el perplexity, como por ejemplo con 30, nos vamos dando cuenta que se van haciendo un poco más cerradas. Entonces, ¿a esto qué se debe? A que los perplexities pequeños se enfocan más en las subestructuras de los datos, entonces se enfocan más en cada una de las nubecitas individuales. En cambio, los perplexities grandes, como por darles el ejemplo, un valor de 100, se enfocan más en cada uno del mapa completo. Entonces, lo que trata de distinguir es cómo se vería el mapa completo con respecto a las otras nubecitas. Entonces, depende del tipo de enfoque que tú quieras hacer en el algoritmo, define el tipo de perplexity que tú deberías utilizar. Les coloco el ejemplo de 340 porque para representar el clásico problema de que si tú colocas un perplexity demasiado grande, los resultados se vuelven mucho peores. Si se dan cuenta, el mapeo que tenemos en la animación de 340 con respecto a la de 5 es muy diferente. Entonces la de 340 lo hace un poco peor. Esto se debe a que si utilizamos perplexities demasiado grandes con respecto a la cantidad de puntos que hay, la convergencia de la solución es un poco más defectuosa, llamémoslo así. El learning rate es un poco más sencillo, simplemente controla qué tan rápido converge sobre todo la solución y los detalles pequeños de la misma. Entonces, de nuevo, tenemos learning rate de diferentes valores entre 50 a 2000. Y para empezar, si colocamos un learning rate muy bajo, la solución nunca converge. Entonces, como podemos ver en la animación de la esquina superior izquierda, nunca converge la solución. Entonces, ese es un parámetro que nos ayuda a saber que si colocamos un valor muy pequeño o muy alto, no converge. En cambio, si se dan cuenta, por ejemplo, con la animación de 200 y 500, la estructurita o los pequeños detalles de los mapas se refinan un poco a medida que yo cambio este pequeño parámetro. Este parámetro es más utilizado en otras técnicas de Machine Learning. Y bueno, entonces, los detalles finos de cómo converge la solución dependen un poco de este parámetro. Eh, la métrica no la puse porque pues realmente se darán cuenta que es la más sencilla de entender. Simplemente calcula la distancia entre los puntos. Entonces yo puedo utilizar varias. En particular nosotros en este proyecto hemos utilizado la clásica métrica euclidiana, ya que estamos trabajando en espacios 2D. Bien, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos un gran conjunto de datos, de nuevo, 1316 GRBs con 4 bandas en específico, y nosotros lo que buscamos es que el conjunto sea lo más estándar posible, porque tenemos una gran variación tanto en duración como en estructura y en cantidad de datos que son relevantes. Entonces, dado este precedente, nosotros tenemos que hacer un preprocesado en los datos para que nosotros no obtengamos cosas que, digamos, no tengan significado alguno en el conjunto de datos cuando se refiere a cuestiones físicas. En particular consiste de 4 pasos que definiré de manera muy, muy sencilla. La primera, la clásica, es limitarlo hasta los parámetros de T90, es decir, de la duración. Entonces, por ejemplo, de nuevo, tenemos nuestro GRB 060614 y limitamos el espacio, el eje de las X en particular, el tiempo lo limitamos en los intervalos de T90 que nos otorga la misma base de datos de Swift. Segundo, nosotros normalizamos cada una de las curvas de luz, en particular para no encontrar algo que ya se sabe o que ya se tiene bien conocido en la literatura especializada, que es que los GRB largos, no siempre, pero la mayor parte de las veces tienen mayor flujo que los GRBs cortos. Entonces, nosotros lo normalizamos, como podemos ver en la figurita de la izquierda, de nuevo, para el GRB 060614. Y dado que nosotros tenemos diferentes GRBs de diferentes tamaños, nosotros lo que hacemos es homogeneizar la base temporal, añadiéndole ceros al final de cada una de las curvas de luz para las 4 primeras bandas. Recuerden, nosotros trabajamos las 4 primeras. La quinta es solamente para ver como la suma del resto de las bandas. Oye, perdón, Kenneth. Sí, pregúntame. ¿Normalizan con respecto a qué? O sea, ¿sobre qué Muy bien. dividen? Entonces, calculamos el flujo total con la última, con la suma total, y ese valor lo dividimos en cada una de las cuentas de las 4 primeras bandas. Ya.
Otra pregunta. Claro. ¿Cuál es el criterio para decir dónde empieza y dónde termina el GRB? Entonces, como había definido un poquito antes, Swift toma los valores para los cuales el 5% y los valores comprendidos entre el 5% y el Sí, sí, 95% sí, de sí, las sí. cuentas Eso lo hace totales. Swift. Pero, por ejemplo, en la gráfica que tú tienes, al Sí, principio parece ruido y después viene la señal. Y aquí es una de las partes cruciales en los casos de los, bueno, en general, en cualquier instrumento. A partir de dónde se decide dónde está comenzando el instrumento, porque a partir de ahí empiezas a contar la afluencia, básicamente. Y sí, entonces en este caso, porque el clásico problema, porque por ejemplo, Swift, si no mal recuerdo, se dispara cambia el modo de operación del satélite cuando la señal pasa de 5 sigma de señal para decir que inició el GRB y de ahí se corre un poquito hacia atrás, pero en muchas ocasiones, antes del 5 sigma ya empezó el GRB. Y entonces eso se vuelve uno de los puntos clásicos de problemas de Swift, de decir dónde inició el GRB y dónde termina. Y a partir de eso es cuando se define qué va a ser el T90, el T95, el T50 o cualquiera de estos tiempos. De sí, entrada, sí. a ver si quieres te ayudo No, aquí. por favor, Rosa. De entrada, se supone que para cada uno de los GRBs, Swift hace el análisis y ellos determinan en dónde empieza y dónde termina. Y te los ponen en Exacto, una pero, tabla. Entonces, ok, de manera inicial, Kenneth se está agarrando dónde empieza el T100 o T90. sí, sí, sí. Está tomando los datos de la colaboración. Sí, porque nosotros con Fabio lo habíamos Ya. discutido de hacer ese análisis, pero justo, o sea, y bueno, Kenneth ya se dio cuenta, ¿no? Que tú los ves a ojo y tú dices, ¿de verdad esto es un GRB? Esto es ruido, ¿no? Sí, Entonces, de entrada dijimos, bueno, pues Exacto, Si Swift imagina que un GRB, ¿por qué nosotros no? Entonces, tomamos, sí. tomamos esa información. Y más en la escala de los 64 milisegundos, que el ruido es más alto. Sí, eh, Ok, sí, Ah, gracias. como ah, comentario adicional, primero, sí, la disculpe, disculpa del T100. Pregúntame, por favor. no sé si es la respuesta, no sé si es la respuesta o he faltado algo, pero en cuanto conozco SwiftPath hace el análisis de datos después de Trigger y como ellos calculan la duración de la exposición de rayos gamma con la decomposición de los blocks de Bayes, no sé cómo sea en español, con Bayesian block decomposition, y después ellos hacen exactamente lo que usted ha escrito, que quitan los primeros 5% y los últimos 5%, eso es T90, no sé Exacto. si eso fue la pregunta. Sí, va un poco por Sí. ahí, porque por eso se quitan el primer 5% y el último 5%, porque ya no se puede definir con claridad dónde comenzó a partir de dónde ya es ruido y dónde es señal. Sí, sí, pero la duración total, la T100 es simplemente un conjunto de los blocks de Bayes. Sí, gracias. Perfecto. Muchas gracias por las aclaraciones. De nuevo, recordarles que es el T100, lo siento, se me pasó ese detallito supremamente importante. Y también, para añadir a la conversación, por fortuna Swift en su propia database nos da una pequeña lista de algunas, creo que poco más de una decena, de GRBs que tienen este problema que menciona José Ignacio, en lo que se refiere a que algunos GRBs tienen problemas precisamente en el inicio y ellos te dicen, tómatelo con cuidado, y otros GRBs que tienen algún detallito en el valor de T90 o de T100, te indican que te lo tomes un poco con cuidado. Entonces, bueno, es una parte del trabajo futuro. Estamos un poco trabajando en hacer un poco de refinamiento de ese tipo de, sobre todo del conjunto completo de Swift. Bien, aprovechando que añadimos ceros, aprovecho para comentarles que se añadió ceros nada más porque queremos homogeneizar de nuevo la base temporal. ¿Para qué queremos hacerlo? Para aplicar la transformada discreta de Fourier. Entonces, nosotros lo que hacemos es aplicar la transformada discreta a cada una de las 4 bandas concatenadas de menor a mayor. Entonces, primero concateno la de 15 a 25, luego la roja, luego la verde y luego la azul, y le aplico su transformada discreta de Fourier con los ceros. ¿Por qué añadimos precisamente ceros? Es porque esto no cambia en esencia los resultados que se obtienen en la transformada discreta.
¿Por qué hacemos esto? Porque hay algunos GRBs que, por ejemplo, retornando a la figura de acá, tienen un pequeño desfase en lo que viene siendo la observación en la banda de 15 a 25 y la banda de, por ejemplo, 50 a 100. Ese pequeño desfase temporal podría distraer un poco a nuestro algoritmo y lo que nosotros hacemos es pasar al espacio de frecuencias para que la información general se guarde mejor en esta base, en esta nueva base. Entonces nosotros removemos un poco, de cierto modo, no lo hace totalmente, lo que viene siendo la posibilidad de este pequeño desfase en el trigger de la medición de Swift. Y bien, entonces hasta ahí es donde en teoría debería llegar el proceso el preprocesado, pero nosotros hemos pasado a tomar un tópico nuevo. Primero que todo, agradecerle a Carlos del Burgo, del INAOE, una persona con la que estamos trabajando activamente, por las recomendaciones en cuanto se refiere a este tema. Lo que nosotros hemos hecho es precisamente utilizar diferentes estrategias para reducir el ruido en los datos de Swift. En particular hemos utilizado tres. El primero es hacer una reducción de ruido basado en la transformada rápida de Fourier. El segundo es lo que se conoce como el algoritmo de Lowes o Locally Weighted Scatter Transmuting, que nada más toma los punticos y va haciendo un promedio en la medición de los datos. Y el último, que es el que hemos terminado decantando por usar por su buena calidad de resultados, es las técnicas de reducción de ruido no paramétricas, en particular la que se implementa en la paquetería de Fabada, de los señores que aparecen aquí citados. En particular, como nos podemos dar cuenta en la figura a la izquierda, esta es la reducción de ruido para, de nuevo, el GRB 060614, utilizando esta técnica de reducción de ruido no paramétrica. Ellos utilizan una técnica bayesiana que se explica de manera muy detallada en el paper, y lo que hacen es poder reducir el ruido de manera significativa sin pérdida de la calidad del GRB. Los dos métodos anteriores habían tenido un poco ese problema, que se perdía de cierto modo la calidad, perdón, del GRB como tal. Entonces, como nos podemos dar cuenta, por ejemplo, para el GRB 0606, la estructura de los datos es en esencia muy buena y la disminución en la amplitud del ruido es bastante importante. Y bien, entonces ahora pasemos a los resultados, ya para terminar un poco la introducción. Primero hablemos de la convergencia del algoritmo. Entonces tenemos dos animaciones, en particular la de la izquierda tiene perplexity igual a 4 y la de la derecha tiene perplexity igual a 30. ¿Por qué hemos utilizado 30? Porque precisamente en el paper de Jespersen trabajan como estándar este valor para el conjunto de datos. Lo que nos podemos dar es que después de la iteración 250, la solución converge muy bien y en particular, como nos puede indicar la barra de colores, que solamente cuantifica cuál es el logaritmo en base 10 de la duración, existe una correlación importante en lo que viene siendo la posición de cada uno de los puntos en el mapa con el diagrama. De nuevo, en este tipo de algoritmos, algo que no he mencionado y que es muy importante interpretar, es que los ejes no tienen sentido como tal. Como es un mapa, a nosotros no nos interesa cuál es el valor en cada uno de los ejes de X o Y, sino nos importa la estructura general de los datos como un todo. Entonces se darán cuenta en las animaciones de más adelante que muchas veces las gráficas suelen invertirse, dar giros, pero realmente lo que nos interesa es cómo se ve el mapa completo, no la posición en la que está el mapa como tal. De nuevo, entonces, cuando pasamos a revisar el Perplexity, nosotros hemos hecho un gran análisis en particular sobre este parámetro. ¿Por qué? Porque primero, los conjuntos de datos muy ruidosos, como son los de Swift, por lo general requieren perplexities mucho más grandes para poder focalizar la estructura general de los datos. Y en segunda instancia, el valor de 30 que mencionan en el paper de Jespersen desafortunadamente no es muy conciso, no menciona otros hiperparámetros importantes como el learning rate que utilizaron o siquiera la métrica que han utilizado. Entonces, los resultados que nosotros hemos obtenido varían un poco con los de ellos y precisamente hemos hecho análisis. En particular, cuando uno hace este tipo de acercamientos utilizando el algoritmo de TSNE, lo que uno debería revisar en realidad es cómo cambian cómo cambian los mapas a medida que yo utilizo que cambio el perplexity de valores pequeños a valores grandes y verificar si la estructura se preserva. Por ejemplo, en la animación que ya han visto recorrer varias veces en la pantalla, tenemos que para algunos perplexities hay algunas formas pinchadas, como que el mapa se daña, si se dan cuenta. Esto se debe a que precisamente la optimización del proceso no convergió muy bien, entonces el mapa se podría un poco despreciar con respecto al resto. Es importante tener presente esto y
¿Qué nos podemos dar cuenta? Lo importante de esta animación es precisamente que es la estructura que hay de nuevo con el logaritmo en base a 10 de la duración de cada uno de los puntos en el mapa se preserva a pesar de que yo cambio los valores de perplexity de manera general. De nuevo, como se podrán dar cuenta, los perplexities muy bajos tienen mapas bastante diferentes debido a que se enfocan precisamente en la subestructura de los datos. Y los perplexities grandes, los mapas son mucho más constreñidos y cerrados, dado que revisan o estudian el conjunto total. Para que se hagan una idea, el valor de perplexity se define cuántos vecinos cercanos calcula cuando se hacen este tipo de mapeos. Ahora, ¿qué pasa cuando utilizamos los datos con la reducción de ruido? Los anteriores eran los datos originales. Bueno, nosotros utilizamos los datos con el ruido reducido. Encontramos que los conjuntos se separan muy bien. En particular para perplexities menores de 50, como nos podemos dar cuenta en la animación, existen dos subconjuntos bien separados, que en la animación anterior parecía que estuviera, pero no era demasiado claro. Entonces, la reducción de ruido nos ayuda a tener mapas, o bueno, al menos a bajos perplexities, a tener separaciones de conjuntos bien definidas. Y esto es algo muy importante, porque nos va a funcionar como separador entre dos subconjuntos de GRBs. Esto indica que al menos los datos mismos tienen dos especies diferentes. ¿Todo bien por acá? ¿Sí? Sí, aquí por ejemplo, ¿no? Los perplexities pequeñitos, algo que remarcaba Kenneth es que, pues, digo, si uno solamente hiciera cálculos utilizando esos valores chiquillos, pues parecería que tienes muchas subclases de GRBs, ¿no? Algo que no es cierto, simplemente es cómo lo visualiza el programa. Por eso hay que explorar esta cantidad de rangos que él pone, ¿no? Porque, bueno, si no, parecería que hay 6 tipos de GRBs, cosa que sabemos Sí. que no es cierto, ¿no? Entonces, lo que buscas es optimizar el valor para el cual tu resultado tiene sentido, ¿no? Eso es lo que está mostrando. ¿Qué? Sí, bueno, entonces lo importante es entender que, primero, la posición en el diagrama varía fuertemente con la duración, y segundo, que a bajos perplexities se distinguen dos conjuntos muy buenos. Pero las noticias mejoran un poco, porque, por ejemplo, en la figura que tenemos en pantalla, tenemos bueno, la convergencia del algoritmo para los datos originales, es decir, los que no se han filtrado el ruido, pero cuando yo hago un pequeño fitting con respecto al learning rate, en particular en los anteriores, todos tenían el mismo valor, que era 200, y cuando yo utilizo, por ejemplo, el Perplexity de 4 y Learning Rate de 610, obtengo en los datos originales lo que viene siendo la convergencia de los subgrupos, que era lo que se daban los precedentes con los datos reducidos en ruido. Lo interesante del caso es que si, por ejemplo, tomamos la muestra de GRBs cortos que se da en el paper de O'Connor, 36 de los 46 GRBs están en el subgrupo de la izquierda que se ve en la figura, como están resaltados por los pequeños marcadores. ¿Te Y acuerdas que era esta eh, muestra de O'Connor? Sí, entonces precisamente estos GRBs son GRBs cortos que tienen una galaxia, una galaxia anfitrión identificada. Entonces nos podemos dar cuenta que precisamente estos GRBs corticos, al menos la gran mayoría, hacen parte del conjunto de la izquierda. Y eso es algo que da mucho beneficio en cuanto se refiere a la convergencia del algoritmo como tal. Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo paso a utilizar el mismo conjunto, pero con los datos filtrados en ruido? Cuando yo utilizo los datos filtrados en ruido para cualquier perplexity menor que 50, nosotros tenemos que ahora 42 de estos 47 GRBs están en el subgrupo, en este caso, de la derecha. Recordemos, no importa la posición de su grupo, solo importa que está separado. Entonces, al reducir el ruido, nosotros nos damos cuenta que el algoritmo obtiene mucha mejor precisión. Es algo precisamente de esperarse. Lo que es realmente relevante y cabe mucho la pena resaltar aquí es que justamente este tipo de estudios que se hacen aparte a ojo coinciden de muy buena manera en lo que se obtienen en los resultados de predicción de este tipo de algoritmos automáticos que utilizan Machine Learning. Pero ¿por qué elegiste Perplexity menor que 50? Entonces, sí, entonces el Perplexity, solo lo digo a Perplexity menor que 50 porque de nuevo es donde se diferencian los dos subgrupos. Por ejemplo, Perplexity, para que se hagan una idea, Perplexity de 4 suele calcular 13 vecinos cercanos. Entonces, si yo utilizo Perplexities muy grandes,
calcula tantos vecinos cercanos que el mapa se une a pesar de que hay dos subgrupos diferentes. Entonces uno suele utilizar perplexities bajos para precisamente ver si existen dos mapas o dos conjuntos diferentes de datos en la convergencia de la solución. Yo me quedé curioso Sí, porque el test de TED Student que se usa en tu algoritmo, si miras en Wikipedia, dice que es para menos de 50, ¿no? 50 para menos. Y es un poco chistoso que luego encuentres la diferencia en 50, ¿no? Entonces, sí, o sea, bueno, si tenemos que hablar de parámetros de perplexity, las librerías recomiendan utilizar entre 5 a 30. Pero de nuevo, hay evidencia de que se suelen utilizar perplexities más grandes para datos más, bueno, para datos más ruidosos. En segunda ajá, instancia, sí, tiene razón. Entonces, en particular con la distribución de test-student se suele utilizar para pocos datos. Pero por sí, sí. fortuna, lo que viene siendo la paquetería, en particular la de scikite-learn, que es algo que no he mencionado, gracias, menciona precisamente que el algoritmo es plenamente utilizable en conjuntos de millones o decenas de millones de datos, para darte Ajá. una idea. Entonces, sí, al inicio quizás era un poco el presente, pero al menos ahorita ya se ha optimizado un poco para este tipo de conjuntos grandes de datos. Ujú. Oye, Gracias. perdón, yo tengo. Perdón, ya acabaste. Por- No, yo nomás agradecí. Gracias. ah, no, a ti, Yo tengo dos dudas. claro. Uno, la primera es, entonces, se están separando estos dos grupos, ¿no? El de la izquierda es del GRBs largos y el de la derecha es del GRB corto. ¿Y Ah, a qué sí. valor corresponde en la paleta? O sea, ¿qué tiempo es lo que separa cortos de largos según esta gráfica que nos estás mostrando? Vale. Bueno, la mayor parte de los puntos, aclaro porque no son todas, hay algunos casos que no, están, por ejemplo, para darte una idea en la escala de colores, de 0.5 o 0.3 para abajo en el conjunto de la derecha. Eso es algo como 10 a la 0.5, 10 a la Son 0.3. entre 2 y Es 3 algo más, segundos. sí, entre 2 y 3 segundos. Hay algunos casos, como se podrán dar cuenta, que hay algunos punticos color naranja, que No, es que son, no es entre dos, o sea, hay un valor. O sea, ¿cuál es el valor crítico? ¿3 segundos entonces? Entonces tú sí, le el dirías límite a... superior sería 3 segundos para Ok. No, prácticamente pero todos ¿por los qué casos. dices, Diego, que hay un valor? Es una distribución, ¿no? Porque ves Claro. que en la parte de la derecha también hay naranjitas y etcétera. Como que no Por es eso, que pero yo estoy solo... viendo que la división de lo de la izquierda, lo de la derecha, está en algún lugar entre la paleta 0 y 0.5. Sí, sí, pero hay Bueno, algunos que tienen predominantemente cero. sí. Hay Eh, algunos que tienen entre 0.0 y 0.5 que están en los de la derecha. Y hay otros que tienen más grande que 0.5 que están, perdón, hay algunos entre 0 y 0.5 que están en la de la izquierda y hay otros que que tienen valores mayores que 0.5 que están en el grupo de la derecha. Aquí No lo hay que un valor queríamos, específico, ¿no? aquí lo que queríamos hacer, y justo agarramos esta muestra, es que estos short gamma ray bursts están identificados no solo por la duración, sino por las propiedades de la host galaxy, ¿no? Ver que la kick velocity, todas esas Ya. propiedades Ok. coinciden, ¿no? Entonces, de Es- manera independiente, están clasificados como bueno, que sus progenitores fueron dos objetos compactos. Por eso utilizamos esta muestra para testear. Pero sí, lo que te dice Fabio, ¿no? Pues claramente vemos que ok, la separación no es perfecta. déjenme preguntarle a Kenneth, Fabio y Rosa. Y la otra pregunta, Kenneth, es, entonces aquí lo que me estás diciendo, o lo que estás diciendo es 5 de los 47 GRBs cortos de la base de datos de O'Connor, tú dirías son largos. No, diría que el algoritmo los clasifica por otras razones en el grupo de la izquierda. Recordemos que aquí la barra de colores es de duración porque es la que se suele utilizar, pero podríamos clasificarnos por cosas como el hardness ratio o simplemente por cosas como que tengan Galaxy Host o no. También hay que resaltar que, por ejemplo, hay algunos casos que nosotros hemos identificado en que puntos que aparecen en el mapa de la izquierda aparecen ahí porque las estimaciones de T90 no son muy precisas para ese GRB en particular en la base de datos de Swift. Para darte una idea, recuerdo que en los seminarios que tomamos con Fabio y con Rosa había un GRB, no me acuerdo el nombre en particular, que aparecía en la base de datos de Swift que tenía un T90 de 50 segundos, pero en otras bases como en la XRT era de más de 100. Entonces, cuando tú revisabas en los subdatos en las subcarpetas de Swift, encontrabas que la estimación de T90 no era muy precisa para ese GR en particular.
esos pequeños detalles en cuanto se refiere a la base de datos cambian importantemente la posición en el diagrama de la convergencia de la solución. Entonces, es algo en lo que se está trabajando ahora, que es un poquito refinar la base de datos. Entonces, con estrategias como la reducción de ruido. Pero De sí, hecho, no, perdón, aquí no hace sí, interrupción. De hecho, el T90 depende de todo instrumento. Aún sea el mismo GR observado por quien quieras, el T90 va a variar de instrumento a instrumento. sí. Entonces, eso, digamos que supone un reto importante, al menos para este tópico. No sé si haya resuelto un poco tu pregunta, Diego, Sí, ahí por sí, ese lado. sí, sí. Listo. Te agradezco mucho. Vale, entonces después de esto nosotros pasamos a hacer un pequeño análisis con respecto al redshift. Entonces de nuevo tenemos la misma barra de colores en términos del logaritmo de T90 y tenemos por el tamaño de cada uno de los markers lo que viene siendo la representación de su redshift, si es que tiene, porque hay GRBs en la base de datos de Swift que no tienen un redshift como tal bien definido. Entonces, para los GRBs que tienen Redshift, nosotros encontramos un resultado que es más o menos usual. Y es que desde el marco de referencia de nosotros como observadores, los GRBs cortos tienen de manera general, bueno, Redshift más pequeños que los GRBs largos. Esto sucede tanto para los datos originales como para los datos reducidos. Aquí quiero hacer un hincapié a lo que mencionaban en la diapositiva anterior, y es que si se pueden dar cuenta en la figura de la derecha, en el mapita en el subgrupo de la derecha, de la figura izquierda, perdón, hay unos punticos de color rojo, punticos de color naranja que precisamente hacen parte de GRBs que la categorización normal pondría como largos, pero que aparecen en el subgrupo de la derecha. Entonces hay que tener un poquito presente esto. La convergencia cambia un poco pero los resultados generales son más o menos, bueno, son iguales, perdón, a los que ya se habían, a los que ya existen precedentes anteriores. Oye, perdón, yo Eh, nada más en la sí, anterior. O sea, que digas que los GRBs cortos por lo general tienen corrimientos al rojo más pequeños que los largos. Pues esto no es un asunto, pues esto es un sesgo, ¿no? De los... sí, de cierto modo. Los errores cortos se suelen encontrar mucho más cerca porque son No, más no, no, difíciles de no. observar. Pero, ajá, pero eso no es que los cortos se produzcan más cerca y los largos Ah, más no, lejos. no me quería referir a eso. Perdón si casi lo hice entender. No, Ajá. simplemente era el clásico test de vamos a verificar qué tal se ve la distribución de los redshift en cuanto se refiere a esto, Por eso, pero los cortos son más difíciles de de observar. detectar y por eso hay un sesgo en los detectores y en los satélites y por eso los largos los logramos ver hasta corrimientos más de 4 y los cortos no. No, nada Sí, más sí, eso, claro. sí, te agradezco. Bueno, pero la motivación de en realidad utilizar el Redshift, más allá de verificar algo que ya se sabe, es la dependencia del Redshift de estos mapas nos puede indicar precisamente si, por ejemplo, yo quiero añadir futuros GRBs, por ejemplo, digamos, yo quiero añadir un GRB sintético, alguno que se obtenga de un modelo teórico. En estos modelos es muy sencillo hacerlo, en el sentido de que yo puedo tener este mapa y yo puedo añadir un solo punto a ese mapa y que aparezca en el gráfico. O sea, realmente es muy adaptativo. Yo puedo añadir todos los GRBs que quiera en un punto o desde el inicio. Entonces, no hay problema con eso. La ventaja es que si yo, por ejemplo, coloco GRBs sintéticos de modelos teóricos que están bien predefinidos, yo puedo saber en qué posición de estos mapas quedarían. La motivación de utilizar el Redshift es precisamente para saber en qué medida habría que corregir lo que viene siendo el estudio o la curva de luz en cuanto al marco de referencia, dado que no sabemos, estamos actualmente debatiendo si el marco de referencia que queremos utilizar es el del observador o precisamente el marco de referencia del GRB, cuanto se refiere a este tipo de estudios. Entonces, hacer estos pequeñitos estudios de Redshift nos da la idea de en qué medida tendríamos que corregir los resultados. Okay. Ok, ahora otro subconjunto, por ejemplo, los GRBs de pulso simple. Nosotros hemos hecho un pequeño estudio en cuanto se refiere a este tipo específico de GRBs, que por fortuna, de nuevo, Swift nos ofrece una lista completa de GRBs que tienen esta característica. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque, bueno, hay precedentes, hay evidencia de que estos GRBs están asociados con bueno, con supernovas en últimas, ¿no? Entonces, la presencia de GRBs de pulso simple muy pequeños, por lo general, o existe presente de que al menos algunos están relacionados con supernovas. Cuando nosotros vamos a revisar este tipo de mapas, nosotros encontramos que estos están particularmente distribuidos en todo el mapeo.
Entonces, al menos en primera medida, el algoritmo no suele discernir muy bien entre este tipo de subconjuntos. Si es que existe la presencia, porque de nuevo, hay evidencia, pero siempre existe el caso en el que no sucede este tipo de situaciones. Y bien, ya para pasar a resumir, para no extenderme un poquito más, de nuevo, recordemos, tenemos 1316 curvas de luz en 4 bandas con una resolución temporal de 64 milisegundos. ¿Y qué hemos encontrado? La primera y la más importante es que hay una dependencia clara de la duración con la posición del GRB en cada uno de los mapas de el algoritmo de la convergencia cuando este se aplica. Se han dado cuenta en cada una de las diapositivas que les he estado pasando que independientemente de la forma o de la manera en la que se caracterice, la duración y la posición están muy bien relacionados. La segunda es que la reducción de ruido que hemos desarrollado mejora de manera muy importante lo que vienen siendo los resultados generales del algoritmo. Perdón. Y también que para perplexity bajos, 2 subgrupos están bien definidos, como también les he hecho hincapié un poco en la presentación. Y de nuevo, que se obtienen resultados que ya se habían encontrado, resultados de manera al menos como mínimo interesantes cuando lo comparamos con submuestras de otros estudios. En particular, también hemos hecho de nuevo la corroboración y se ha encontrado que al menos en mejor medida reproduce lo que una persona o un conjunto de personas normal podría hacer en uno de sus estudios como el que se daba en el de O'Connor. Las ventajas que ofrece esto es que tenemos la versatilidad primero de que podemos añadir datos de manera muy autónoma, lo podemos hacer desde antes de implementar el algoritmo, lo podemos hacer mientras se está implementando o lo podemos hacer al final. Realmente el algoritmo de TSNI ofrece una versatilidad de saber de manera muy rápida un GRB, por ejemplo, nuevo, en qué posición quedaría en el mapa o con cuáles se parece sin necesidad de hacer demasiado cálculo o demasiado análisis, solamente a partir de su estructura previa. Y de segunda, y algo que también vale la pena recordar en este tipo de charlas, es que el algoritmo de TSNI es muy sencillo y eh, consume muy pocos recursos. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, la mayoría de estos mapas yo lo corrí con una laptop con solo 2 núcleos de procesador, bueno, 4 hilos. Entonces, realmente es algo que se puede hacer de manera muy sencilla, no requerimos de hacer uso de supercomputadoras, al menos para estos pequeños conjuntos de datos. Sin embargo, hay estudios que utilizan millones de datos y realmente las soluciones tardan un poco más, pero no es demasiado. Para que se hagan una idea, suelen tardar de 10 a 15 minutos solamente utilizando 8 núcleos de procesador. Entonces, nos da una ventaja muy, llamémoslo, versátil, tanto en aplicaciones como en uso general, para poder caracterizar GRBs. Y de nuevo, el trabajo futuro es bastante amplio, hay muchísimo que investigar aún en este tema, pero en particular ahorita estamos un poco enfocados en 3 cosas. La primera es empezar ya a trabajar lo que viene siendo el marco teórico, añadir GRBs sintéticos, curvas de luz que estén bien definidas de los GRBs en los modelos teóricos. Empezamos también a añadir nuevas muestras de GRBs, entonces, en particular tratar de combinar los datos de Swift con los datos de XRT, por darles algún ejemplo, y poder extender un poco estos resultados. Esto es particularmente complicado porque la calidad de medición y los pequeños detalles de cada uno de los telescopios es muy diferente, pero estamos trabajando actualmente en eso. Y otra cosa que también es importante es utilizar otro tipo de resoluciones en las curvas de luz. Nosotros hemos utilizado en esta charla 64 milisegundos precisamente porque existe evidencia en la que ya se ha trabajado en estas bandas, pero bueno, en Swift solamente hay otras 5 bandas que se podrían trabajar. Entonces, combinar este tipo de información o utilizar otro tipo de bandas nos podría ayudar mucho. 5 Para no ir viñados. tan lejos, sí, eso, viñados, por favor. Eh, Nos pueden ayudar mucho a verificar, bueno, a corroborar cómo cambian los resultados y a darnos una idea de qué es lo que sucede, sobre todo para los conjuntos ruidosos como son los de Swift. Y perfecto, entonces también por si alguien quiere precisamente repetir lo que se ha hecho, obtener estas mismas figuras que se han dado en esta presentación. Algo que sucede mucho en los papers de este tipo de algoritmos es que como los resultados no convergen de la misma manera, cuando tú tratas de replicarlos es un poco complicado, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos hecho también es tener un proyecto de GitHub completamente abierto para que cualquier persona pueda descargar su código, correr los algoritmos, son muy sencillos, y puedan obtener precisamente estas mismas figuras y que los resultados en este tipo de algoritmos en particular sea precisamente reproducible. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kenneth. Comencemos con las preguntas. José Ignacio, por favor. Sí, yo tengo un montón de preguntas y comentarios sobre todo la parte de los datos, que es, Sí. digamos, que lo que mejor conozco de Swift. ¿Por qué tomaron esas 4 bandas? Precisamente porque el paper de Jespersen, que hacía un estudio semejante, utilizaba este proceso de preprocesado. O sea, realmente existen muchas otras opciones que se podrían utilizar, pero realmente hemos hecho esto porque Sí. existen precedentes de uso previo a ellas. Es que, si me puede poner, por favor, la gráfica de las bandas, Claro que sí. porque Regálame ahí un tengo un momento. comentario que creo que es importante para tu trabajo. Te agradezco mucho. A ver, la Y total. las quejas son para Fabio. A ver, esa mera. Sí. Por ejemplo, en la última que estás tomando todo el intervalo de energía, y de hecho en las 2 últimas, si te fijas, por ejemplo, la que va de 100 a 350 es prácticamente ruido. Sí. Y es que esto tiene que ver con cómo opera el telescopio BAT, porque BAT tiene una máscara codificada que es opaca a los rayos gamma hasta 150 keps. Y después de 150 keps, la máscara codificada es transparente. ¿Qué significa? Que cualquier fotón de 150 keps que le llega pasa de donde venga, no necesariamente de la fuente. De la fuente. Entonces ahí te estás, porque la gente que hizo Swift asegura que en su reducción de datos, que no, por eso no es recomendable trabajar arriba de 150 keps, porque ya en la reducción en la resta del fondo, ya no puedes asegurar que los fotones de más de 150 keps vengan de tu fuente. Entonces ahí estás metiendo un ruido que ya no está asociado a la fuente. Sí, sí. Entonces eso Entonces, los fotones que vengan arriba de 150 keps, en vez de ayudarte, te van a complicar el procesamiento, sí, porque esos ya no puedes asegurar que vengan de la fuente. Ahora, otra pregunta es, las curvas de luz que estás trabajando son en cuentas, ¿verdad? Estás bajando los archivos en crudo de Swift y estos los que estás procesando. Sí. Porque entonces hay una serie de correcciones que se tienen que hacer que estas correcciones te van a producir efectos importantes en la curva de luz que pueden ser hasta del 60% de la señal. Por ejemplo, una de las clásicas correcciones que casi nadie hace cuando no conoce estos truquitos de estas características de BAT es, por ejemplo, la corrección por ángulo, que está asociada a la energía con la cual están llegando los fotones. Porque finalmente BAT está viendo un pedazote del cielo y no se mueve para ubicar esa señal, se mueve para que XRT y los demás telescopios puedan apuntar bien. Entonces ahí hay una pérdida por proyección en la señal que se Eh, tiene que hacer cuando uno procesa los datos de BAT. ok, un par de noticas. La primera, la última no la utilizamos para hacer los algoritmos. La última solo la suma. Y se pone porque se utilizan los datos de preprocesado. Sí, Con la que normalices. sí, pero Y por la ejemplo, segunda nota, ajá, sí. Y la segunda nota es únicamente que estas curvas de luz que están publicadas, tengo entendido, no estoy seguro, de que los datos ya están preprocesados. No sé, que también es, en buena medida sí estaría bien realmente es, revisar ese tema y nos podría ayudar realmente en muy buena medida. es que Porque esa este es la tipo otra de... pregunta que a dónde iba. Si estas Sí, curvas de luz ya tenían un preprocesamiento que está hecho por el pipeline de Swift o alguien lo hizo. Porque hay una no, gran diferencia cuando se están hechas por el pipeline y cuando alguien se sienta a hacerlas. estas Porque el están... pipeline te da una información que te da idea si vale la pena procesar la curva de luz como se debe o no. Porque el software de BAT te genera tiene el pipeline que te hace una prereducción de todas las curvas de luz, una serie de criterios, pero todo el mundo sabe todos los que trabajan esos datos saben que ese pipeline tiene un montón de defectos, pero esa es la primera aproximación para saber si vale la pena estudiar ese GRB con detalle o no. Porque entonces en ese sentido, por eso casi siempre es mejor estudiar las curvas de luz cuando ya están en flujo más que en conteos, porque en conteos va a haber un montón de detalles asociados a la reducción, a los errores sistemáticos asociados al instrumento, porque por ejemplo, ustedes están hablando de 4 bandas, pero realmente Swift tiene 128 canales, BAT tiene 128 canales. Los primeros 3 canales, si no mal recuerdo, van de 8 a 15 keps. Los otros 60 y tantos canales van de los 15 a los 150 keps,
y los últimos veintitantos canales van, bueno, los últimos, creo que del canal ciento y tantos a no sé qué va de 150 a 200, y el último canal es prácticamente de 200 a 350, pero ese canal ya es prácticamente insensible o tiene una muy baja sensibilidad, y además la información que recibe ese canal viene de todos lados. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando se seleccionan las bandas energéticas para trabajar de Swift, de BAT, con toda esta bola de detallitos. Y entonces hay que tener un poco de cuidado si estás trabajando los datos en crudo, porque sí necesitan un preprocesamiento que debe tener ciertas consideraciones para que esto pueda, que tu código de clasificación pueda tener mejores resultados. Bueno, creo que eso es todo por el momento. Sí, primero agradecerte mucho por las anotaciones, sí, realmente es un detalle. Aquí está el enlacito, realmente trabajamos las curvas de luz que están públicas en la basecita de datos de Swift, las que aparecen precisamente. Y sí, sí tiene razón en muchos casos de optimización. Otras opciones que también estamos explorando es precisamente, por ejemplo, trabajar los datos en 64 milisegundos, pero promediados cada cierto tiempo, que también están disponibles en la base de datos. Entonces, ese tipo de aproximaciones se están trabajando y realmente podríamos intentar estar en contacto contigo para este tipo de detalles, correcciones o información relevante en lo que se refiere al preprocesado de los datos en crudo. Te Mira, de agradezco mucho. hecho, como te dijo Rosa, hay varias opciones de Bineo para el tiempo y para la energía, pero realmente esas son las que se dan por default, porque de hecho tú puedes definir tus propios bines de energía y de tiempo para los datos de Swift. Si no mal recuerdo, el mínimo son 64 milisegundos. Y ya de Hay uno ahí, de 2 milisegundos, solamente como nota. sí, de dos, pero tú puedes definir tus bines de tiempo y de energía para trabajar las curvas de luz como tú quieras, ya sean en conteos o en energía. Entonces tú no te tienes que restringir a las que te da, a las que puedes bajar ya directamente de la página de Swift. Tú puedes, ya teniendo el archivo base de los conteos, tú puedes definir a través del código del software de Swift, tú puedes definir tus curvas de luz del ancho de tiempo que tú quieras a partir de la mínima resolución que te da. Entonces, no te tienes que restringir a 64, a 128, a un segundo, a 2. Tú puedes definir el tiempo del cual tú quieres que sea el tiempo de integración para los conteos en ese bin, y lo puedes trabajar. Eso es una genial. La verdad está muy interesante poder trabajar ese tipo Bueno, de soluciones. Te agradezco mucho. dejo de acaparar el micrófono para que los demás pregunten. No hay problema. Diego, por favor. No te escuchas. Sí, no te escuchamos. Ya no Diego. supe qué le tocó. Ya. Ahora sí, A ahora ti, sí. Diego. Ah, Te llamas Diego. perdón. ¿Qué tal? Pensaba que le tocaban hasta. A ver, conmigo qué horror. Tienes que ir un poquito más lento. Me siento aquí de verdad de la vieja guardia. No hay problema. Me hablas, o sea, escucho Machine Learning y yo lo que había escuchado es necesitas darle algunos datos para que aprenda, ¿no? Para el learning. Entonces, en este análisis o esta metodología con tu Perplexity, en algún momento le estás teniendo que dar a tu código, mira, este es un largo, este es un corto, para que aprenda, o ni siquiera es necesario eso. Ok, entonces, en lo que se refiere a Machine Learning, hay dos tipos de aproximaciones. La primera es el aprendizaje supervisado y la segunda es el no supervisado. Lo que distingue ambas cosas es que el aprendizaje supervisado requiere de hacer de tener un pequeño conjunto de test a priori, que es precisamente a lo que te refieres, lo que usualmente conocemos, que tenga un GRB largo y le diga al programa, mira, este es un GRB largo, este es un GRB corto, este es uno largo, este es uno corto, básate en estos para extrapolar en los otros. En el Machine Learning no supervisado, en cambio, no se usa eso. Lo que hace el propio algoritmo es buscar estructuras en el conjunto completo que se puedan discernir de los propios datos, sin necesidad de yo darles información a priori. Ok, entonces eso va con mi pregunta. ¿En qué se basa el Perplexity? O sea, no, o sea, vi que es, entonces, como ya Nacho, ¿no? O sea, tienes las curvas de luz en las 4 bandas, pero no acabo de entender en qué se basa entonces el Perplexity. Entonces, el Perplexity es un hiperparámetro en el algoritmo que está referido a algo que se llama como, es que no quiero ponerme muy formal, la divergencia de Kullback-Leibler. Entonces,
Tú tienes cada una de las curvas de luz, cuando tú la preprocesas, cada una de las transformadas discretas, se le asocia una distribución de probabilidad. Lo que haces tú es ver qué tan cercana es una distribución de probabilidad de un GRB con respecto a todas las demás del conjunto completo. Entonces, ¿tú cómo lo haces? Lo que haces es minimizar algo que se conoce como la función de costo. Aquí es donde entra el perplexity. El perplexity simplemente define cuántos, de manera muy sencilla, cuántos GRB cercanos yo quiero hacer el cálculo. Entonces yo tengo un GRB, si lo coloco un perplexity de 4, verifica cuáles son los 13 GRBs que tienen una distribución de probabilidad asociada a su transformada discreta, que son más cercanos o más parecidos a ese GRB en particular, y te los pone en un mapa. Y lo Ya, hace pero para suena cada uno de mucho los GRBs. ahí ya había análisis que te hace agrupaciones, ¿no? O sea, Sí, sí, hay un entonces montón de programas estadísticos que le das base de datos y ¡prup! Te lo divide en N cantidad de grupos. No se sí, puede la ventaja que ofrece este tipo de acercamientos, al menos con el Machine Learning, es que pueden discernir de cosas que al menos nosotros no vemos. Nosotros solemos hacer regresiones o cuestiones demás que son importantes, pero muchas veces con datos de alta dimensión suele ser un poco más complicado. Entonces, la ventaja que ofrece este tipo de algoritmos es que primero lo hace solo y segundo, puedes encontrar cosas que ya habían encontrado personas en estudios anteriores y encontrar posiblemente cosas adicionales. Recordemos que nosotros lo que hacemos con estos mapas es tratar de discernir los GRBs, no tanto por su duración, que es la clasificación general, sino por el proceso físico subyacente que hay detrás de ellos. Entonces nosotros buscamos que, por ejemplo, pudiésemos discernir de un conjunto de GRBs que tuviese una galaxy host y que esté bien definido que es por el merger de dos objetos compactos, en últimas una kilonova. Entonces, Ok. el objetivo como tal es poder hacer este tipo de cosas de manera automática y de manera, llamémoslo, secundaria, pero que no deja de ser menos importante, poder dar una alternativa para los diferentes investigadores de poder caracterizar un GRB muy rápido. Entonces, que te salga un nuevo GRB y que ese mismo día ya sepas a qué GRB se parece sin necesidad de que yo tenga que coger los 1300 y ver a cuáles se parece sí o no. Que yo pueda No, tenerlo en uno de los mapitas y para darte un ejemplo, ¿no? Que yo tenga, perdón, me paso las diapositivas. Que yo tenga uno de estos mapitas, ¿no? Y que yo ponga el GRB nuevo que salió y me salió, por ejemplo, donde está el puntico rojo acá. Entonces, imagínate que salió aquí. Entonces, que yo pueda decir, mira, este GRB se parece mucho a este otro GRB, a este otro, a este otro, a este otro, a este otro, y yo pueda buscar si están asociados con algún tipo de fenómeno o si tienen algún tipo de característica no especial. dudes, habría que, o sea, vas a tener que tener mucho cuidado explicando esto del perplexity en el paper Sí, porque es complicado, o sea, realmente, y no es la primera vez que lo trato de explicar, ¿no? Ya es la segunda, pero es complicado porque se basa mucho en los detalles propios del código y muchas veces se vuelve más confuso tratar de explicarte y decirte, mira, tú tomas los datos, calculas la entropía relativa, luego calculas su distribución de probabilidad, ves cuál es la probabilidad de esto, se vuelve muy engorroso y se suele perder la línea. Entonces, para este tipo de charlas trato de ser un poco más Está bien. Y la próximo. última, ya porque me tengo que ir Claro. también. ¿Este TSNE, ese es un nombre ya establecido o lo escogieron Sí, ustedes? el nombre del modelo ya está bien establecido. Yo suelo Ah, utilizar TSNI porque es ya, es que bastante, maldita sea, parece como un TED Student aplicado a supernovas. ¿No? no, O sea, uno lo lee y TED Supernovi. es realmente muy versátil. He visto que lo utilizan con la base de datos de los números, o hace poco leía un paper que lo utilizaban en una base de datos de una biblioteca. Cogían millones de libros y solamente con las imágenes de sus páginas se podía discernir si eran de física, literatura o demás. Ya. Entonces es muy versátil, se utiliza en muchos campos. Muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? Me tengo que ir No, también gracias a con ti, no te Enrique. preocupes, no hay ningún problema. Bye, bye. Anastasia, por favor. Sí, gracias por la charla, era muy interesante y tengo dos preguntas. La primera es, en cuanto entiendo, es el Machine Learning supervisado, ¿sí? Sí, que primero usted entrena el código usando los datos de Swift, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, que no hace lo que se llama clustering en Machine Learning no supervisado, ¿verdad? Sí, sí, es precisamente Que no hace clustering, que hace lo que se llama classification. Y tengo una pregunta, pues una pregunta. Lo hace lo hace usando la duración
la T90 y qué más, qué parámetros más se usan. Ok, entonces, cuando tú haces la clasificación, tú no lo introduces al código nada más que las curvas, bueno, las transformadas discretas que te había mostrado antes, ¿no? Solamente eso, no le dices ni cuánto es la duración, no le dices cuánto es el hardware ratio, nada de esto, solamente las curvas de luz. Entonces, lo que tú haces después ya es en los mapitas, pasas a verificar cómo se relacionan estos resultados con esos parámetros. Ahí sí. Sí, Entonces, pero dentro del código se usa hardness, se usa DRESA, como se llama, la relación entre el flujo en diferentes canales de Swift. no te entendí la pregunta, ¿me la podrías repetir? Que se usa hardness. Hardness, por ejemplo, no es solo la energía del pico de New Spectrum, pero también se puede usar, por ejemplo, la relación, se puede usar los flujos en dos canales diferentes de un dispositivo. ¿Se usa algo aparte de la duración No, o por ahora no no? hemos utilizado nada más que esa duración, pero sí tiene razón, en el punto de que se pueden utilizar otro tipo de trazadores para hacer este mapeo en colores. Pero sí, Ujú. solamente por ahora se ha utilizado la duración. Ok, ¿y qué es el objetivo de ese trabajo? Implicó, sí, se puede, por ejemplo, computar la duración de la curva de brillo. Entonces, ¿para qué necesitamos el Machine Learning aquí? Ok, entonces, precisamente es para poder ir más allá de lo que ya se ha encontrado con respecto a la clasificación de los GRBs. Recordemos que tenemos el problemita de que la clasificación normal se basa en la duración a 2 segundos y tú dices, vale, los que están adelante de 2 segundos están asociados con GRB largos y los que están atrás cortos, pero se han encontrado casos que contradicen esta clasificación. Entonces pareciese que la clasificación por la duración no es la correcta, no es precisamente la necesaria. Entonces, parece ser que la clasificación va en algo más allá que en una simple característica de los GRBs. Entonces, lo que buscamos es precisamente obtener una clasificación adicional que no solamente se basa en la duración, sino en las propiedades intrínsecas de las propias curvas de luz. Ujú. Y para quizás, bueno, para relacionarlos con algún fenómeno físico bien definido por los modelos teóricos que haya. Entonces, ese es como el objetivo principal. Ujú, Quizá Y otra el cosa, objetivo, Kenneth, que otra cosa que se por puede favor. agregar es que pues nosotros tenemos acceso a varios telescopios en San Pedro Mártir. Ah, sí. Entonces, si nosotros conocemos o bueno, vemos una señal que se parece a otra que haya sido interesante, bueno, ya sea que la observemos con los telescopios que tenemos a la mano o pedimos tiempo, ¿no? Esa es otra cosa, que como los mapas los puede crear Kenneth tan rápido, pues podemos decir, bueno, o sea, este GRB que acaba de salir se parece a este otro, ¿no? Y entonces no es tan interesante, no lo seguimos. O si es muy interesante, entonces, ok, le dedicamos tiempo y pedimos, bueno, usamos el tiempo que tenemos en otros telescopios. También va por ahí. Sí, por el lado observacional precisamente. Gracias. Muchas gracias por la explicación. Y además, en cuanto he entendido, se usa también el corrimiento al rojo, ¿sí? ¿No? Eh, El redshift. Utilizamos el corrimiento al rojo solamente para dos razones. La primera, ver algo que ya se sabía o que ya se tenía estimado, ¿no? Y Ujú, segundo, para utilizarlo más adelante con un prospecto del proyecto que es introducir GRB sintéticos. Entonces, la caracterización por el redshift es para entender si podemos utilizar el marco de referencia del observador o el ujú. marco de referencia del GRB. Ahí, tengo un comentario Sí. sobre el marco de referencia de la fuente del GRB, que hice una clasificación de los GRBs en dos marcos de referencia y puedo decir que en el plano de duración T90 y además la dureza, la energía de pico de New Spectrum y obtuve como dos nubes en el marco de referencia de observador y esos dos nubes, dos clústeres se difuminaron
en el marco de referencia de la fuente. O sea, no había ese como frontera entre los cortos y los largos. Lo que quiero decir es que la clasificación que tenemos ahora está basada en las duraciones, los datos en el sistema de observador siempre. Y en el sistema de GRB no será igual. Te agradezco mucho. Ese dato sí es supremamente importante. Pues, Gracias. si nos pudieran mandar la referencia, por favor. Sí, eso está genial. Sería muy útil. De hecho, si me permite. Bueno. Disculpe, ¿se necesita la referencia que a ese? Precisamente lo que nos mencionabas de los mapitas cuando utilizas el marco de Sí. referencia. Your paper. Les puedo mostrar la pantalla si quieren ahora y también mandar la referencia. Si no las mandas, mejor, por favor. Sí, ¿puedo mostrar la pantalla? Bueno, sí, no veo problema. Dejo de compartir. Vale. Gracias. Eso es lo que quiero decir. Los ángulos son los GRBs cortos y los puntos, los círculos, los largos son los largos, y eso es el marco de referencia de observador y eso de la fuente. O sea, ya no tenemos tanta certeza dónde está la frontera entre dos clases, y eso nosotros lo explicamos precisamente con el hecho de que los GRBs cortos siempre tienen los corrimientos al rojo pequeños, y los largos tienen diferentes corrimientos, los corrimientos al rojo diferentes. Así que si eliminamos los largos con los corrimientos al rojo pequeños, entonces recuperamos la frontera entre dos clases. Sí, lo que se llama bias, lo que se llama sesgo. Bias, no te preocupes. Gracias. O sea, es el sesgo observacional, y merece la pena hacer una clasificación en el sistema de referencia de la fuente. Te agradezco mucho. Gracias, le mando la referencia. Sí, muchas igual gracias. En la grabación. Si Anastasia nos quieres dar una charla el siguiente semestre, sería muy bienvenida. Sí, estaría genial. Sería perfecto. Gracias. Bueno, yo no quería comentar ahorita lo que comentaba Anastasia, que finalmente el problema que tenemos con el T90 es que el T90 está definido, como ella mencionaba, en el sistema de nuestro sistema de observador, pero además otra vez está fuertemente sesgado por cada instrumento. Podemos ver GRBs observados por Swift, observados por Fermi, por Conus Wind, por Águila, por quien sea, y vamos a tener variaciones. En algunos casos más o menos son similares, pero en otros casos puede haber grandes variaciones del T90 de un instrumento a otro. Entonces, otra vez la necesidad bueno, creo que lo había dicho en alguna de estas reuniones, que tenemos la necesidad de buscar una definición de la duración del evento que no dependa del instrumento. Sí. Porque seguimos atados al instrumento, y los instrumentos, dependiendo de cómo está diseñado o construido el instrumento, con qué material está hecho, da el T90. Entonces no podemos confiar en el T90 que está determinado por cada instrumento. Es lo único que quería agregar. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Es que un colega mío hizo... sí, he mandado la referencia. Es que un colega mío estudiaba este tema, que el número concreto donde está la frontera entre los cortos y los duros depende del instrumento, depende. Por ejemplo, para Conos es 1.7 segundos, y para Fermi creo que 2, o para base era 2, y que T50 es mucho más... que es mejor usar T50, que es menos sujeto a diferentes cosas. Una nota ahí, el T50 sí, es menos susceptible a precisamente a este problemita, pero de manera contraria, si utilizamos el T50 nos quedamos con un conjunto de datos más pequeño.
porque hay Oh, datos que ¿por qué? realmente cuando tú los filtras a T50 quedas con 1 o 2 puntos, literal. Y esos datos no nos sirven cuando se trata de hacer los mapas. Entonces, Ah, el conjunto que tenemos es de 1316, que tienen bastantes datos, pero sí, o sea, en esencia, ofrece una ventaja por un lado, pero una desventaja por el otro, al menos en términos de pero, aplicación. pero T50 es mucho más robusto y Sí, bueno, sí, sí, sí. Quizás hace pero, falta más observaciones. Ok, O tal vez que mm, se salgas de esta base de datos que estás usando y la amplíes con otros GRBs sí, del esa es mismo la Swift. idea. Ajá, empezar con Fermi, tal vez. Entonces, queríamos ver cómo nos iba. Kenneth acabó mucho antes de lo previsto el análisis y la programación del método. Entonces, pues estamos pensando meternos en esta parte de los GRB sintéticos, como lo mencionó. Por eso están haciendo el análisis de los GRBs que tienen solamente un pico, para determinar cómo modelar los picos y meter GRB sintéticos. O pues no sabemos, ¿no? Si hacer eso ahorita o movernos a ampliar con GRBs de Fermi, yo creo que sería lo siguiente. Pero sí, sí, o sea, la idea es también quitarnos ese sesgo por instrumento. Sí. Pues no sé, ¿tienen más preguntas, comentarios? Ya se fue el otro asesor. Es que estamos hablando de datos y eso no le gusta. Sí, no, tenían otra reunión. Entonces, pues, si ya no tienen más comentarios, nos vemos la siguiente semana para escuchar a Yuri en esta segunda ocasión, que lo voy a intentar hablar de su paper. Y pues muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos la siguiente semana. Y Gracias. esperamos No, gracias. muchísimas gracias. saludos. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día. Gracias.